Buenas tardes, embajador Yuri Dudin, embajador de Ucrania en Buenos Aires. Muchas gracias por recibir a Total News en su domicilio. Buenas tardes. Embajador, hay momentos difíciles en la vida de las naciones y Ucrania atraviesa en este momento, en estos instantes, estos momentos complicados. Llama la atención en Rusia la condena de un cineasta de origen ucraniano, Oleg Sentsov, y nuestra intención es saber qué está pasando en Ucrania, por qué Rusia somete a prisión a este artista. Quiero decir que Ucrania está viviendo desde hace un año y medio la agresión rusa encubierta y la agresión abierta, y el caso de Oleg Sentsov es apenas un caso de los prisioneros y los presos políticos ucranianos que están siendo detenidos en Rusia, que están juzgados ilegalmente. La única culpa, el único delito de Oleg Sentsov, que era un director de cine de Crimea, es que él luchó contra la ocupación ilegal de Crimea por Rusia y la anexión ilegal de Crimea, pero lo incriminaron por haber organizado supuestamente una organización terrorista, y esas incriminaciones, esas acusaciones fueron falsas porque fueron desmentidas inclusive por la persona que lo incriminó. Dijo que lo hizo bajo presión, bajo torturas físicas. Pero el juzgado ruso no llevó en consideración esta declaración y lo condenaron a 20 años de prisión. Junto con él condenaron otro activista, Kolchenko, a 10 años de prisión. Pero quiero decir que hay otros prisioneros políticos ucranianos, como la piloto y la diputada del pueblo ucraniano, Nadia Savchenko, que están esperando sus veredictos en las prisiones rusas. O sea que no hay justicia en Rusia, son más procesos políticos y lo consideramos como presos políticos y exigimos su liberación inmediata a todos los detenidos ucranianos en las prisiones rusas. No solamente nosotros, sino toda la comunidad internacional lo está exigiendo. Ucrania ha llevado este tema a tribunales internacionales, ha conversado con otros presidentes sobre esto. Por supuesto, estamos conversando hoy mismo. El presidente Poroshenko está en Bruselas y se ha encontrado con el presidente de la Comisión Europea, Juncker, con el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, y los dos expresaron su solidaridad con Sentsov, con Ucrania, y exigieron la liberación inmediata de los presos políticos. Y Ucrania también, por supuesto, va a apelar este fallo judicial en otras instancias internacionales. ¿Qué está sucediendo con los tratados de Minsk? ¿Se están respetando? ¿Hubo ceses al fuego? ¿Han sido violados? ¿En qué situación está esto? Lamentablemente, los acuerdos de Minsk no están siendo cumplidos en su totalidad. La parte ucraniana hizo su parte, o sea, retiró las armas pesadas, estaba manteniendo el cese al fuego, estaba preparada para intercambiar los prisioneros, pero la otra parte, los prorrusos y Rusia que los apoya, lamentablemente no lo están cumpliendo, y eso dificulta mucho todo el proceso de paz. Y sobre eso hablaron inclusive el lunes pasado en Berlín los líderes de Ucrania, de Francia y de Alemania, que se reunieron ahí. Poroshenko estuvo con Hollande y con Merkel, y no fue invitado Putin a esa reunión, porque no fue el formato de Normandía, que normalmente se reúnen los cuatro, precisamente porque ellos hablaron de cómo hacer a Rusia cumplir los acuerdos de Minsk. Ucrania está cumpliendo su parte, como he dicho, inclusive fuimos más lejos porque aprobamos una ley sobre el estatus de las regiones orientales, estatus especial. Fue uno de los puntos de los acuerdos de Minsk que debíamos implementar. Ya está aprobada esta ley, pero ellos no están cumpliendo con lo suyo y eso dificulta el proceso. El presidente Obama de Estados Unidos ha felicitado a su país por el 21º aniversario de su independencia, o son 24 años. 24 años. 24 años. ¿Qué pasa en estos momentos? ¿Cómo festeja una nación que está prácticamente siendo invadido su independencia? Mire, la independencia de Ucrania fue el logro mayor que ha conquistado el pueblo ucraniano en su historia. Tenemos 24 años como nación independiente, pero la nación ucraniana tiene más de 1000 años de existencia. O sea que para nosotros defender nuestra independencia, defender nuestra integridad territorial, defender nuestra soberanía es el deber moral de todos los ucranianos. Sí hubo festejos en Ucrania, no hubo marcha militar como en Moscú, o sea, no pasaron por la calle principal los tanques y otro material bélico. Sí pasaron los combatientes en uniforme de campo, los que lucharon en los campos de batalla. Sí hubo festejos, digamos, moderados en toda la parte de Ucrania, porque siempre independencia es un valor que tenemos que defenderlo. Hace 24 años, cuando lo conquistamos, fue todo muy pacífico, fue la desintegración de la Unión Soviética, no hubo muertos, no hubo guerra ni nada. Pero ahora sí tenemos que defender nuestra independencia, tenemos que defender nuestra soberanía y la integridad territorial, y lo estamos haciendo.
El presidente Obama ha prometido apoyo a Ucrania. ¿A través de qué situación se está demostrando ese apoyo? Ese apoyo se está demostrando en muchas formas y no solamente Estados Unidos, otros países europeos, Unión Europea nos están apoyando. Si hablamos de Estados Unidos, tienen instructores militares que vinieron a Ucrania para preparar a las tropas ucranianas y la Guardia Nacional. Tiene algún material no letal, material bélico como los visores nocturnos, como los cascos y otro equipamiento que están suministrando al ejército ucraniano, los vehículos 4x4, otro tipo de equipamiento militar. Pero lo más importante para nosotros es el apoyo moral que nos están dando en todas las organizaciones internacionales donde se vota la integridad territorial de Ucrania, a partir de la Asamblea General de la ONU, el Consejo de Europa, otras organizaciones. Siempre estamos recibiendo ese apoyo. Y el otro tipo de apoyo son las sanciones que los países occidentales aplican contra Moscú por su política agresiva en Ucrania, y esas sanciones sí tienen efecto porque vemos el rublo como ha bajado, como el precio del petróleo internacional ha bajado, y la economía rusa sigue siendo muy golpeada por esas sanciones económicas. Por eso la única vía es hacer Moscú cumplir con sus compromisos, es continuar con la práctica de las sanciones, que eso ya declararon que van a hacerlo. Estos combatientes prorrusos, ¿qué tipo de armamento están utilizando? Esa es la parte más interesante, porque los combatientes, llamados combatientes prorrusos, utilizan siempre el armamento ruso, y hay muchas pruebas de eso, inclusive los tanques que fueron capturados, algunos que otros soldados oficiales rusos que fueron capturados en Ucrania, aunque Rusia niega su presencia. Moscú niega siempre que haya rusos en Ucrania, pero sí tenemos evidencias, tenemos pruebas. Y tenemos 400 kilómetros de la frontera que no está controlada por Ucrania, y por ahí entra todo el material bélico de Rusia, y con ello están equipados. También están los llamados convoys humanitarios, los camiones con el contenido desconocido porque no lo dejan inspeccionar, que entran casi todos los días a Ucrania y que seguramente traen más municiones, traen más armas, precisamente para esos combatientes prorrusos que están luchando contra Ucrania. El Papa Francisco ha pedido que se respete el fuego en Ucrania. ¿Qué está sucediendo con esto? ¿Los rusos, Putin, escucha al Papa Francisco? Lamentablemente vemos que no. El Papa ya ha hecho varios llamamientos, de hecho este último domingo que lo repitió. En varias ocasiones se refirió a la necesidad de cumplir los acuerdos de paz y cumplir el camino de paz. Para nosotros, para Ucrania, es el único camino que no tiene alternativa. O sea, no queremos ninguna victoria por fuerza, por guerra ni nada. No nos interesa esa guerra. Queremos ir a la paz y queremos ir cumpliendo los pasos cumplidos, fijados en esos acuerdos de Minsk. Lamentablemente, la otra parte no lo quiere ni escucha los llamamientos del Papa Francisco. El presidente Poroshenko alertó este sábado que tras el recrudecimiento de los combates en las últimas semanas, ha aumentado las posibilidades de una escalada de las acciones militares en las regiones separatistas de Donetsk y Lugansk. ¿Cómo queda esta situación y qué posibilidades hay de retomar esos territorios? Mire, existe en los acuerdos de Minsk existe un plan justo y exacto de cómo se hace el procedimiento. Primero, se hace el cese el fuego que debe ser observado, se retiran los armamentos pesados y después se hacen las elecciones en estas regiones de Donetsk y de Lugansk, pero las elecciones deben ser según la legislación de Ucrania y no los terroristas eligen a los terroristas, y deben ser monitoreados por un grupo de observadores internacionales, de la OSCE, de otras organizaciones. Solo así, con las autoridades electas legítimamente en esos territorios, sí se puede hablar sobre la autonomía, sobre algunas cosas que ya están en la ley, como la ley da un estatus especial a esas regiones. Sobre el recrudecimiento de combates, sí, lamentablemente vemos que todos los años, el año pasado fue así, antes del aniversario de la independencia, y este año también fue así, que Rusia aumenta su presión y los prorrusos aumentan sus ataques, sus violaciones, sus ofensivas. Eso para mostrar que Ucrania independiente no puede resistirse, pero no, lo resistimos y lamentablemente eso ocurre ahora, esos combates continúan. Usted hace unos instantes nos mencionaba que el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, hoy está reunido con su presidente Poroshenko. Sí, ya estuvo la reunión. Ya estuvo la reunión, claro, la diferencia horaria.
¿Tiene alguna noticia, novedad sobre cómo fueron esas charlas? Sí, yo he leído en internet, en la página de nuestro presidente, las dos reuniones que tuvo con Jean-Claude Juncker y otra con Donald Tusk, el presidente del Consejo Europeo. Las dos fueron muy productivas, tanto el presidente del Consejo como el presidente de la Comisión Europea reiteraron su apoyo a Ucrania, dijeron que no hay alternativa a los acuerdos de Minsk, eso también nosotros lo confirmamos, pidieron la liberación de Oleg Sentsov y de otros presos y dijeron que van a continuar con las sanciones contra Rusia hasta que ésta finalmente cumpla con sus compromisos en Minsk. O sea, tenemos el total apoyo de las autoridades europeas a nuestra causa ucraniana y tenemos el apoyo de todas las instituciones. Hace ya unos meses cayó un avión malasio y eso ha generado en su momento una gran preocupación mundial y un gran misterio. Sabemos que Rusia ha vetado un tribunal internacional donde se investiga esta situación. ¿Cuáles son las circunstancias que hoy rodean este hecho? Sí, lamentablemente el hecho que sucedió el 17 de julio del año pasado, cuando fue derribado el avión de Malaysian Airlines sobre Ucrania, está siendo investigado por una comisión internacional encabezada por Holanda, porque la mayoría de los muertos, 298 personas murieron en total, eran holandeses, eran malasios, británicos, hay una coalición internacional. Entonces, lo que sucedió este julio pasado es que 5 países presentaron en el Consejo de Seguridad el propuesto de una resolución para crear un tribunal internacional para condenar, para enjuiciar a los culpados. Entre esos 5 países eran Malasia, Reino Unido, Bélgica, Holanda y Ucrania, perdón. Pero Rusia, que tiene el derecho a veto en el Consejo de Seguridad, lo vetó. 11 países votaron a favor, 3 se abstuvieron y solo Rusia votó en contra y lo vetó. Entonces, yo me pregunto, si Rusia dice que no tiene nada a ver con este incidente, si no hubo pasajeros rusos entre los muertos, si el derribo no fue sobre el territorio ruso, ¿por qué oponerse a que se haga justicia? ¿Por qué oponerse a la creación de un tribunal internacional? Para nosotros es claro que Rusia tiene algo a ver y está involucrada, y lo vamos a ver en octubre cuando Holanda publique el relatorio, el reporte final, el informe final sobre la investigación de este accidente. Todo el mundo va a ver quiénes son los culpados y eso queremos que sean castigados los culpados de este crimen horrible. Bueno, para despedirnos, la comunidad ucraniana en Argentina es muy grande, creo que son alrededor de 350.000 personas, si no me equivoco. Entre 250 a 300. 250 a 300. ¿Cómo han vivido este nuevo aniversario de su independencia? Sí, hemos tenido muchas actividades con nuestra comunidad, nos apoya, quiero decir que la comunidad nos apoya a la embajada en todas nuestras acciones y es un gran apoyo para nosotros, sin ellos no podríamos haber hecho muchas cosas. En los últimos días, cuando tuvimos la fiesta de la bandera el domingo y el día de la independencia el lunes, tuvimos actos tanto aquí en la embajada como en la plaza de San Martín, donde depositamos una ofrenda floral, como junto al monumento a nuestro prócer Taras Shevchenko, que está en el Parque Rosedal, y también inauguramos un consulado honorario en la ciudad de La Plata, o sea que tuvimos una serie de actividades con la comunidad y les vuelvo a repetir que para nosotros es un gran apoyo y sobre todo valoramos que ellos mantienen las tradiciones culturales, las tradiciones del pueblo ucraniano, a pesar de ser tercera, a veces cuarta generación, y sus padres, sus abuelos vinieron aquí a la Argentina hace mucho tiempo y ellos son nacidos aquí en su mayoría, hay muy pocos que vinieron de Ucrania, pero sí siguen manteniendo esas tradiciones y nos siguen apoyando y siguen apoyando a Ucrania, por lo que les estoy muy agradecido. Muchísimas gracias, embajador Yuri Yudin, por recibir a Total News. Muy amable. Muchas gracias, Daniel.